aprobado la utilización de la banca del pueblo por un representante de la Asamblea Ciudadana Concordia que viene luchando y creando conciencia sobre la temática del fracking. Así que, de acuerdo al reglamento que establece esta figura de participación del Consejo Deliberante, se le va a otorgar el uso de la palabra por un plazo de 10 minutos extensibles a 15, a 5 más, para que pueda hacer uso de la misma. Y previo a ello, agradecer que esta asamblea haya tenido en cuenta la posibilidad de brindar sus fundamentos y sus argumentos dentro de esta sesión, porque lo que más anhelamos todos los concejales que conforman este cuerpo es que esta casa sea la caja de resonancia de las problemáticas que se debaten en el seno de la sociedad. Así que en ese sentido, muchísimas gracias y tiene la palabra por la banca del pueblo. Muchas gracias. Antes de comenzar quisiera pedir si puede haber una excepcionalidad, debido a que capaz tarde un poquito más en el plazo dado de 10 o 15 minutos, si puede ser extensivo, como mucho van a ser 17 minutos. Bien, voy a leerlo para que sea también más rápido. La petición de esta herramienta ciudadana se debe a que es propio de la discusión de cualquier asunto ambiental la habilitación de mecanismos de participación ciudadana por parte de posibles afectados por los riesgos que conlleva una actividad productiva. Esta breve exposición será para referirme a dos argumentos que se han producido con alguna frecuencia en la prensa. En primer lugar, uno relacionado con la obediencia personal de los funcionarios. Es notable y nos genera algún desagrado, sea uno del partido que sea, que cualquier funcionario afirme que prefiere una decisión de una declaración para abstenerse a llevar a cabo una sanción de una ordenanza. En segundo lugar, queremos subrayar que el segundo argumento es de una seriedad atendible. Y por ello dedicaré el tiempo que me resta a refutarlo bajo la convicción de que ha sido expresado de buena fe y de acuerdo a la cultura institucional entrerriana pretérita a la reforma local del 2008 y a la incorporación de las obligaciones convencionales del derecho interno de los tratados de derechos humanos de 1994. En este sentido, también es válido aclarar que esta es la primera vez que se nos otorga este mecanismo, solicitado 2 veces por la Asamblea. Así, queremos aprovechar para aclarar que jamás se utilizó el nombre de la Asamblea antes, porque la última vez utilizada por el tema fracking fue antes de la existencia de la Asamblea en diciembre de 2012. La Asamblea se crea en enero. A su vez, queremos aclarar que nuestro motivo difiere de aquel, ya que en esta oportunidad el debate está centrado en el proyecto de ordenanza que se presentó por parte de la Asamblea de este cuerpo legislativo, al que tienen acceso desde mayo del año pasado. Sostenemos que los mecanismos de democracia más próximos a la visibilización de la voz de los ciudadanos debe ser estimulado por este cuerpo, y más aún en temas ambientales, ya que tienen particularidades importantes en la sensibilidad del afectado. Para esto, cabe mencionar una frase de Alberti sobre la importancia de la autonomía municipal. Él decía: la persecución de un incendiario, la captura de un asesino, la clausura de una cloaca que infesta a la población, no deben estar confiados a un gobernante que resida 10 o 20 leguas, porque su olfato inaccesible al mal olor, su interés asegurado del ladrón distante y su sensibilidad poco conmovida por la sangre que no ha visto correr, no pueden tomar el interés activo y eficaz del vecindario mismo que sufre estos padecimientos.
Esta percepción inmediata de los riesgos que traduce hoy en un reacomodamiento de las competencias tal como se las entiende del derecho público. Por un lado, todas las autoridades administrativas tienen que incorporar los estándares internacionales en sus actuaciones públicas, tal como se ha expresado en la Corte desde 2005 con fallos como Suárez-Mazón. Estas decisiones judiciales nacionales se condicen con el interés del Estado, no solo en tanto previenen el futuro litigio por daños ambientales, sino también por efectivizar la prioridad de opciones de desarrollo sostenibles. En la esfera administrativa vemos, asimismo, en una jurisprudencia pacífica del Tribunal Fiscal de la Nación, la obligación de decidir de acuerdo al sistema constitucional, toda vez que la tutela administrativa efectiva no es más que el corolario de la consagración del Estado constitucional de derecho. Por esto también es necesario aclarar que los mismos mecanismos que establece la Constitución provincial ya atribuyen a los municipios, más a los municipios con autonomía plena, como son los de más de 100.000 habitantes, la sanción de ordenanzas protectorias y precautorias en materia ambiental. Así, el artículo 83 de la Constitución provincial, que define la concurrencia en la sanción de las medidas preventivas y precautorias del daño ambiental. El artículo 85, que protege de todo proyecto que pudiera dañar los ecosistemas asociados a los humedales y la libertad de las aguas de las cuencas hídricas comunes. Si quedara alguna duda sobre las aspiraciones legislativas municipales en materia ambiental, el mismo artículo 240, inciso G, define que los municipios pueden excederse en sus límites jurisdiccionales si la actividad pudiera afectar sus intereses locales, tal como dijera Alberti hace 150 años atrás, perdón. La Ley Orgánica de Municipios, a su vez, manda expresamente a la protección y mejora del ambiente, orientando sus acciones a la mejora de la calidad de vida. Esta norma es relevante porque no solo establece para los municipios la obligación de sustentabilidad de sus actividades de acuerdo a las 3 dimensiones tradicionales, sino que prioriza la calidad de vida, reduciendo aún más el interés por el aprovechamiento económico inmediato si tal aprovechamiento pudiera generar un menoscabo permanente a la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. La obligación expresa de legislar por parte de los municipios en materia de acuíferos encuentra en el acuerdo sobre el acuífero guaraní que suscribe Argentina y Uruguay. Aunque las entidades subnacionales no son formalmente parte del acuerdo, sus actividades sí pueden generar un perjuicio a los estados partes. Por tanto, el conocimiento y la actuación acorde de tales jurisdicciones es esperable toda vez que no quiera perjudicarse el cumplimiento de las obligaciones internacionales. El artículo 8 de este acuerdo sobre el acuífero guaraní establece el intercambio de información sobre estudios, actividades y obras que contemplen el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos del sistema acuífero guaraní, y el artículo 9 contempla la obligación de cada parte de informar a las otras partes de todas las actividades y obras a las que se refiere este artículo 8. Que se proponga ejecutar o autorizar en su territorio y que puedan tener efectos en el sistema acuífero guaraní más allá de sus fronteras. Es más, el artículo 9 expresa de manera contundente que la información irá acompañada de los datos técnicos disponibles, incluidos los resultados de una evaluación de los efectos ambientales, para que las partes a las que se haga llegar la información puedan evaluar los posibles efectos de dichas actividades y obras. El artículo 10 explica que la parte que considere que una actividad u obra a que se refiere el artículo 8, que se proponga autorizar o ejecutar otra parte, puede, a su juicio, ocasionalmente generar un perjuicio sensible, podrá solicitar
solicitar a esa parte que le transmita los datos técnicos disponibles, incluso los resultados de una evaluación de los impactos ambientales. En consecuencia, el artículo 11 es importantísimo, ya que explica que si la parte que recibe la información llega a la conclusión de que la ejecución de las actividades u obras proyectadas le puede causar perjuicio sensible, las dos partes analizarán la cuestión para llegar de común acuerdo y en un plazo breve, compatible con la naturaleza del perjuicio sensible y su análisis, a una solución equitativa sobre la base del principio de buena fe y teniendo cada parte en cuenta los derechos y los legítimos intereses de la otra parte. Por último, dictamina que la parte que proporciona la información, es decir, el que va a llevar a cabo la actividad, no ejecutará ni permitirá la ejecución de actividades u obras proyectadas siempre que la parte receptora de esa información le demuestre prima facie que estas actividades u obras proyectadas le causarán un perjuicio sensible en su espacio territorial o su medio ambiente. Aquí hay que resaltar algo, y es que el fracking o la técnica de estimulación hidráulica o fractura hidráulica no tiene estándares seguros para llevarse a cabo todavía. Sobre la actividad que nos ocupa, es decir, el fracking, debemos ser enfáticos en resaltar las preocupaciones que ha expresado la EPA. Tales motivos de indagación e investigación en campo sobre los impactos negativos del fracking se refleja la caracterización de la fractura hidráulica como una actividad acuífera intensiva. Esto es, que su potencialidad de explotación requiere el uso intensivo de agua, de la que se dispone, a su vez en forma de gran cantidad de vertidos de acuíferos. Recién en 2014 la EPA, única agencia ambiental que está haciendo un seguimiento constante en un área donde la explotación mediante esta técnica se ha extendido y masificado en Estados Unidos, como prevé hacerse en lugares como Entre Ríos, tendrá información sobre la ponderación de riesgos relacionados con acuíferos. Debemos señalar los avances en la obtención de información de Texas de acuerdo a la actualización de la investigación de muestras hechas en Pabellón 2010, toda vez que la contaminación de los acuíferos tiene un costo ambiental y económico gravitante, de acuerdo a la actualización de la investigación de muestras hechas en Pabellón 2010. Jurídicamente, la probabilidad relacionada a la irreversibilidad del daño es relevante, toda vez que el daño no pueda ser previsto de modo cierto en su magnitud y, por tanto, en la afectación a los derechos de las poblaciones afectadas, más aún cuando la Constitución le reconoce a las generaciones futuras el derecho al status quo ambiental, al menos para continuar en similar condiciones a las generaciones pasadas a las actividades económicas. Estamos en la paz jurigenética del principio precautorio, que establece que la ausencia de certeza científica no podrá ser utilizada como argumento para tomar medidas preventivas orientadas a excluir la posibilidad de daño irreversible. Asimismo, sobre la materia de acuíferos, se observa la constante necesidad de producir información y coordinar actividades, como ya observamos en el caso del acuerdo del acuífero guaraní. Estas formas de acuerdos están orientadas a poder generar un marco efectivo de administración conjunto de los acuíferos y se ven claramente amenazados si, antes de terminar con los estudios sobre capacidad de absorción de los fluidos generados por una actividad como el fracking, se autoriza cualquier clase de exploración o prospección. Y esto principalmente así, porque las actividades de prospección envían señales ambiguas a actores internacionales, con lo que ya se han tenido dificultades de coordinación para la protección de los ecosistemas, como es el caso de Uruguay. Párrafo aparte,
parte, merecen las reglas sobre acuíferos nacionales compartidos, cuyo artículo 6 establece que se deberá evitar la producción de un daño importante al acuífero que pudiera afectar a un tercer estado. La forma legislativa local de gestión ambiental son los presupuestos mínimos ambientales. Sin embargo, hasta ahora no se cuenta con tales presupuestos. Como ya dijimos, dado que estamos en un ámbito donde impera el principio precautorio, la ausencia de normativa no puede ser utilizada como motivo de desprotección. Esto es receptado en la Constitución Provincial en el artículo 281, el artículo que organiza la reglamentación de la Constitución y que expresamente intenta prevenir el riesgo en la demora. Tanto más importante es este riesgo cuanto que la misma Constitución establece instrumentos y mecanismos que podrían hacer abstracta mi presentación en el Consejo junto a la clase de daño que mencionamos. Esto es daño irreversible. En este sentido, la Asamblea siempre ha sostenido que la cuestión del fracking y de las actividades de explotación hidrocarburífera y extractivas deben ser miradas desde una perspectiva de derechos humanos, ya que el ambiente sano es la única condición para el desarrollo pleno y goce de los derechos humanos. La jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos no está destinada solamente a servir de complemento a la parte dogmática de la Constitución, sino que necesariamente implica condicionar el ejercicio de todo poder público, incluido el que ejerce el poder judicial, al pleno respeto y garantía de estos instrumentos. Dado el rango constitucional otorgado a los tratados de derechos humanos, su violación constituye no solo un supuesto de responsabilidad internacional del Estado, sino también la violación de la Constitución misma. Los principios del Limburgo sostienen que un Estado viola el pacto, por ejemplo, cuando no logra remover a la mayor brevedad posible y cuando deba hacerlo todos los obstáculos que impidan la realización inmediata de un derecho. También cuando no logra intencionalmente satisfacer una norma internacional mínima de realización generalmente aceptada y para cuya realización está capacitado. Cuando adopta una limitación a un derecho reconocido en el pacto por vías contrarias al mismo, cuando retrasa deliberadamente la realización progresiva de un derecho, a menos que actúe dentro de los límites permitidos por el pacto o que dicha conducta obedezca a la falta de recursos justificada o de fuerza mayor. También cuando no logra presentar informes exigidos por el pacto. Con referencia a la noción de progresividad también de los pactos internacionales, abarca dos sentidos complementarios. Por un lado, el reconocimiento de que la satisfacción plena de los derechos establecidos en el pacto supone una cierta gradualidad. En sustento de esta afirmación, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresa que el concepto de realización progresiva constituye un reconocimiento del hecho de que la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales generalmente no podrá lograrse en un periodo corto de tiempo. En este sentido, la obligación difiere significativamente de la contenida en el artículo 2, que supone una obligación inmediata de respetar y asegurar todos los derechos relevantes. Para concluir con el alcance de los tratados, debemos expresar que la ausencia de regulación por la particularidad del derecho en juego puede hacer perder el derecho, puede hacer que el municipio caiga en una inconvencionalidad por omisión,
tal como encontramos cuando mencionamos el derecho internacional de los acuíferos. Para finalizar mi exposición, quiero compartir con este honorable Consejo Deliberante uno de los párrafos más asombrosos escritos desde la sociología política sobre la militancia. Lo creo oportuno, ya que se escribió hace casi 100 años, pero su vigencia nos llama a la reflexión sobre la importancia, la convicción y el hacer de la militancia política. Así, el sociólogo Max Weber, en su conferencia La política como vocación, expresa que la política consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias, para la que se requiere al mismo tiempo pasión y mesura. Es completamente cierto, y así lo prueba la historia, que en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez. Pero para ser capaz de hacer esto, no solo hay que ser un caudillo, sino también un héroe en el sentido más sencillo de la palabra. Incluso aquellos que no son ni lo uno ni lo otro, han de armarse desde ahora de esa fortaleza de ánimo que permite soportar la destrucción de todas las esperanzas, si no quieren resultar incapaces de realizar incluso lo que hoy es posible. Solo quien está seguro de no quebrarse cuando, desde su punto de vista, el mundo se muestra demasiado estúpido o demasiado abyecto para lo que él ofrece, solo quien frente a esto es capaz de responder con un sin embargo. Solo un hombre de esta forma, construido, tiene vocación para la política. Gracias. Bien. Muchas gracias, podemos decir, concejal Facundo Escatone hoy, en representación de la banca del pueblo. Quiero agradecerle porque ha sido muy clara su exposición y en el marco que corresponde. También muy respetuosa la participación del público presente. Le vamos a rogar que deje en secretaría el material que ha sido leído, más allá de que el mismo fue grabado en su integridad.